Bueno, familia, bueno, vamos a comenzar el día de hoy. Vamos a empezar con un tema bastante bueno que se aproxima en estos días, que es Bitcoin, halving. Tenemos que entender primero, antes de comenzar, que Bitcoin, para llevarse a cabo, para poder tener nosotros nuestras monedas de Bitcoin, tiene que pasar por un proceso de minado. Por eso escuchamos tanto de la minería de Bitcoin, que es otro negocio aparte del trading. Pero este minado consta pues de muchas más cosas, ¿sí? O sea, necesitas más maquinaria para poder realizar todo este proceso. Esto conlleva también a personas que tienen que saber de fórmulas, ya sea de matemáticas, aparte de las máquinas que necesitan y una gran cantidad de luz, lo que conlleva que realizar el minado de un Bitcoin, de una moneda de Bitcoin, es un costo muy alto, es un costo muy elevado, sobre todo en la operativa y en lo que es la luz. Por eso ahorita se están manejando lo que son paneles solares en las minerías, eso se le llaman también granjas, en donde por medio de paneles solares evitan el consumo tan exorbitante que conlleva realizar el minado de una moneda de Bitcoin. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir el halving? El halving es que se nos aproxima un momento en donde vamos a llegar a reducir la cantidad de minado de bitcoins sobre un periodo en el cual se realiza cada 4 años, para que lo tengan presente, y esa cantidad de reducción es a la mitad. Es decir, si nosotros, por ejemplo, tenemos para hacer 10 millones de bitcoin, ahora como lo vamos a reducir, ya solo podríamos minar 5 millones. Entonces, eso es lo que conlleva el halving que se aproxima en estos momentos. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a hablar un poquito, pues, en cuanto a lo que es como la historia, ¿sí? de lo que ha venido en los acontecimientos en cuanto al tiempo que lleva minándose Bitcoin. Y tenemos que hablar que Bitcoin comenzó en el año 2008, en el cual, pues, se estableció por medio de unos algoritmos a que solamente se fueran a minar una cantidad de bitcoins, aproximadamente 21 millones, ¿sí? Es decir, cuando lleguemos a la cantidad de haberse minado 21 millones de bitcoin, ya hasta ahí vamos a llegar en cuanto a hacer más, es decir, no vamos a tener mayor cantidad de esa. Ese es nuestro tope. En estos momentos podemos estar hablando que tenemos un aproximado de unos 18 millones de Bitcoin ahorita minados. Creo que pueden ser un poco más. Pero ya en estos momentos, al pasar los 4 años que les comentaba anteriormente, ya vamos a bajar la minería a la mitad. Es decir, si tú podías hacer 1 millón de Bitcoins en estos 4 años, ahora vamos a poder hacer 500,000. Entonces, eso es lo que nosotros queremos hacer entender sobre lo que es el halving. Vamos a reducir la cantidad de minado a la mitad. Entonces, vamos a hacer una diferencia de lo que ocurrió en cuanto a los anteriores halving, que ya han habido 2 hasta el momento. Este que viene ahorita en los próximos días, más o menos es el 11, 12 de mayo, va a ser el tercer halving que va a tener Bitcoin. Entonces, por eso es un tema que tenemos que tener muy en cuenta, y eso podría repercutir en el precio de Bitcoin, ya sea para subir, o sea para bajar. Ya les diré el por qué. Entonces, vamos a ver esta gráfica que les estoy presentando en estos momentos. Aquí vamos a ver el recorrido de Bitcoin desde el 2008, que fue su inicio, hasta el año del 2020. Aquí podemos ver las fechas en las cuales se realizó. En el año 2008, bueno, está en su inicio, y el primer halving fue en el año 2012. Aquí todo esto, lo de la minería, se hace por medio de bloques, unos bloques que, digamos, el minero tiene la capacidad de poder realizar en cada uno. Entonces, esos bloques, es por decir, en tal bloque puedes realizar una cantidad de 50 bitcoins, ¿sí? Pero entonces, fíjense, a través del tiempo, desde el 2008 hasta el 2020, esa cantidad de Bitcoin se va reduciendo. Es decir, los bloques se van reduciendo a la mitad. Como pueden ver, vamos a ver si puedo acá poner el mouse que lo puedan ver mejor. Espérenme, no, parece que no me permite. Bueno, en esta parte nosotros podemos ver que Bitcoin del 2008 al 2012
se podría hacer bloques de 50, ¿sí? Lo cual cuando ya llegó el halving del 2012 ya se redujo a la mitad, es decir, a los 25 bitcoins por bloque, por minero, cuando ya están produciéndolos. Entonces, más adelante, en otra diapositiva, les voy a presentar lo que perjudicó el halving en cada una de las fechas. Como pueden ver, en el 2012 pasamos de 50 a 25, en el 2016 pasamos de 25 a 12.5 y ahorita en el halving que vamos a tener dentro de unos días, vamos a bajar de 12.5 a 6.25 bitcoins. Entonces, ¿qué pasa con esto? Vamos a hablar un poquito de lógica de lo que ocurre en cuanto a la reducción de bitcoins. Entonces, ¿qué hace esto? Que cuando hay mucha menos cantidad para poder minar bitcoin, es como si nosotros estuviéramos haciendo como más apetecido el valor de la moneda. Es decir, entre menor cantidad que se estén produciendo, más difícil o más alto va a ser el precio para poder comprar un Bitcoin. Por eso es que se impulsan los precios. Es decir, digamos como cuando hablamos del dólar. El dólar, pueden hacer la cantidad de dinero de dólares en billetes, pero lo que están haciendo es devaluar el dinero. Aquí pasa todo lo contrario. Aquí lo que hacen es que reducen la cantidad de monedas, pero al reducir va a ser mucho más costoso poder adquirir una moneda, porque va a ser mucho más apetecido, las personas quieren obtener su Bitcoin, pero entonces, como ya hay menos cantidad que se está minando, el precio tiene que elevarse. Entonces, es todo lo contrario a la producción de dólares, a la producción de dinero como tal, dinero fiat. Entonces, tenemos que tener eso muy, muy en cuenta. Por eso es que estamos hablando de la recesión que se aproxima de los Estados Unidos. ¿Qué recesión? Que se va a devaluar las cosas, que van a haber quiebras, van a haber, sí. Pero miren lo que está ocurriendo con Bitcoin. Es todo lo contrario, se nos aproxima cosas mejores. Bitcoin va a elevar su precio y si nosotros podemos aprovechar esas subidas, pues vamos a estar a favor de nuestro capital, nosotros vamos a estar creciendo, vamos a saber aprovechar ese halving de forma correcta. Ahorita les voy a dar unos tips para que los podamos aprovechar y podamos empezar también a generar por medio de Bitcoin, aparte del plan que estamos presentando en lo que es el programa, ¿listo? Entonces, bueno, vamos a hablar entonces ahora de lo que ocurrió en el año 2012. Vamos a ver esta gran gráfica que les voy a presentar en estos momentos. Aquí en el año 2012, como podemos ver, el antes, el ahora y el después en ese entonces, en el 2012. Entonces, fíjense el precio del Bitcoin en el 2012, en el antes, ¿sí? El que tenemos en la parte izquierda de la gráfica. Ahí tenía un precio de $30. En el momento en donde se lanza el halving, que se redujo la mitad de la cantidad de minado, el precio se bajó mucho menos de la mitad. Fíjense que cayó a los $11,50, ¿sí? Entonces es una reducción que es bastante significativa. Sí, hay que tenerla muy en cuenta porque pues cuando se lanzó, cuando estaba Bitcoin normal, llegó el halving, lo redujo a la mitad, pero cuando pasó ya después de un tiempo, es decir, si no soy mal, pasó entre 4 y 5 meses después del halving, el precio se dispara. Se dispara de $11.50 a $270. Es un precio muy, muy elevado, ¿sí? A comparación del que estaba, pero fíjense en la gran cantidad de dinero que pudo haber generado una persona solamente con ese movimiento. Pero eso es para los grandes inversionistas, ¿listo? Obviamente nosotros también como traders tenemos que aprovechar esas oportunidades. Entonces, el porcentaje que ganaron ahí fue exorbitante. Y eso fue en el año 2012, o sea, el primer halving, el antes, el entonces en el halving y el después, ¿listo? Entonces, ahora vamos a pasar a hablar del siguiente halving, el cual ocurrió, espérame, ya en el año 2016, ¿listo? Aquí ya la tienen. Entonces, fíjense, cuando en el antes del halving, es decir, un tiempo antes de que llegara el momento, el precio de Bitcoin estaba alrededor de los $164. En la mitad del halving, es decir, en el momento donde se realizó el halving, que fue en el 11 de julio
del 2016, en el momento el halving se dispara el precio, o sea, llegamos a un precio de $658. Pero fíjense lo que ocurre después del halving. Eso no ocurrió después de 4 o 5 meses, eso no fue una subida exorbitante, como lo pueden ver, que fue su máximo precio, que fueron los $20,000, ¿sí? No pasó de la noche a la mañana, eso transcurrió alrededor de 17 meses. O sea, ya estamos hablando de más de un año después del halving del 2016, subió su precio a $20,000. De $658 llega hasta $20,000. Es decir, si tú compraste 10 monedas a $650 en promedio en el 2016, un año y un poco más adelante tendrías por cada moneda que compraste a $20,000. Entonces imagínate la gran cantidad de dinero que generaste en solamente 17 meses. Fíjense lo que provoca el halving. ¿Qué tengo que hacerles caer en cuenta? Que en estos momentos el halving hay que tener, hay que ver que el mercado de las criptomonedas ha madurado muchísimo. ¿Qué pasa cuando maduran los mercados? Que empiezan a ser manipulados. Cuando el mercado se empieza a manipular por las grandes instituciones o las ballenas, ellos tienen que tener en cuenta de que ellos quieren hacerte creer que ya se va a disparar el precio porque no sabemos cómo trabajar el Bitcoin y se va a disparar a los 20,000, 30,000, $100,000 y te van a meter noticias por todos lados de que esto se va a ir a la luna. Entonces, ese es el gran negocio de ellos. Te hacen creer que esto se va a disparar, como está ocurriendo ahorita en estos momentos. Bitcoin se está subiendo mucho. ¿Y qué hace? Te disparan el precio, te hacen creer eso y de un momento a otro te van a desplomar el valor de Bitcoin. ¿Y qué hacen las personas? Por miedo, por el pánico, se retiran de la moneda y terminan perdiendo. Terminan diciendo que Bitcoin es una estafa, que Bitcoin no sirve para nada, que Bitcoin es multinivel, no falta el que dice eso. Entonces, hay que tener eso muy presente. Es algo que va a ocurrir, pero si tú lo sabes trabajar y estás pendiente de lo que está ocurriendo, puedes aprovechar las mejores oportunidades y generar como nosotros sabemos generar. Entonces, fíjense lo que puede estar ocurriendo, lo que podemos prevenir, pero siempre teniendo en cuenta que eso va a estar manipulado. ¿Listo? Para que lo tengamos muy, muy presente. Entonces, vamos a ver la siguiente gráfica, qué fue lo que ocurrió. Entonces, fíjense, esto es una gráfica de Bitcoin en donde estoy mostrando en las épocas donde el Bitcoin se ha movido. Bueno, el cursor del mouse no me permite ponerlo ahí en estos momentos, tal vez por lo que es una diapositiva. Entonces, en la parte de la izquierda, ahí donde está señalado que es el 26 de noviembre del 2012, fue el primer halving. Fíjense el movimiento que tuvo Bitcoin en ese entonces. Ahí se le alcanza a notar como un movimiento lateral tirando hacia la baja y luego se pega una disparada muy fuerte, ¿sí? La cual nos permite ver que después del halving la gente empieza a entrar, empieza a invertir y empieza a generar, ¿sí? Ahora, vámonos al medio de la gráfica, en donde ya nos situamos en el 4 de julio del 2016, donde fue el segundo halving. Es decir, ahí se redujo a la mitad de los bitcoins, de la minería, y fíjense lo que ocurre. Alcanza a bajar el precio, no significativamente, pero luego de eso el precio comienza a subir. Comienza un rally muy fuerte, eso es lo que llamamos rally en Bitcoin, y empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, tanto que las personas empiezan a hacer ruido, a hacer ese FOMO para que inviertan, 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 y el precio empieza a subir, a subir, a subir, a subir, a subir, y llegamos hasta un punto en donde llegamos a los $20,000. $20,000 que generaste por medio de una subida de Bitcoin en tan solo 17 meses. ¡Wow! Eso no lo hace ningún mercado. Por eso es que hablan de Bitcoin, de que es el más volátil, es el más fuerte, el que hay que tener más cuidado. Y a raíz de eso nos dicen que el mercado de las criptomonedas no sirve por eso. Para mí, todo eso es todo lo contrario. Si tú lo sabes trabajar, vas a generar muchísimo más que otros mercados por su volatilidad. Mientras lo sepas trabajar bien, tú vas tranquilo produciendo, a diferencia de otros mercados que tienen que esperar a ciertos horarios para que
estés generando pues tu porcentaje, a diferencia de Bitcoin o de las demás criptomonedas que ya hay en el momento, que tú puedes estar generando en cualquier momento del día mientras lo sepas trabajar y sepas hacer una excelente planificación. Entonces, fíjense la diferencia de precio desde el comienzo de halving hasta en ese entonces, o sea, hasta ahorita, como vamos, digamos, hasta el 11 de mayo, que es el siguiente halving. Fíjense que ya empieza como a bajar, como a hacer como diciendo, bueno, estamos bajando el precio para que compres y te quede más fácil poder ingresar. Entonces, ahí ya los grandes inversionistas, los institucionales, están poniendo como esa trampita, como eso de que estamos bajando el precio a propósito para que tú entres, inviertas y bueno, vas a producir mucho dinero. Entonces hay que tener mucho cuidado porque ellos lo están manipulando a propósito. Esta gráfica es de mucho antes de lo que ya ahorita está el precio, pero lo hacen a propósito, bajan el precio. Aquí ya los institucionales pudieron haberse llenado y entrado en operaciones y ya en estos momentos pueden estar liberando su Bitcoin, pero haciendo creer a las personas de que eso va a seguir creciendo y ellos entran en short, las grandes instituciones, y las personas que no manejan bien el mercado están entrando en long, es decir, todo lo contrario a los manipuladores, para hacerte llevar a que pierdas dinero. Por eso debemos pensar como ellos y verás que así ya nosotros vamos a ir muy bien con el precio del Bitcoin. ¿Listo? Vamos a tener eso muy, muy en cuenta. Y bueno, este es un breve abrebocas de lo que puede venir haciendo lo que es el halving. ¿Listo? Voy a presentarles ahorita. Espérenme, vamos acá a dejar de compartir. Listo. Bueno, ahí les aparece lo que es la gráfica de Bitcoin. En este momento vamos a ponerle una temporalidad mayor de 4 horas. Y aquí podemos ver el movimiento de Bitcoin hasta el momento. Esa fue una gráfica que yo les pasé hace algunas horas, pero entonces lo que quiero hacerles entender es que tenemos que tener mucho cuidado con sus movimientos. Todos esos movimientos son programados, ellos saben hasta dónde subir el precio, hasta dónde bajarlo, con el cual puedan con nosotros prácticamente jugar con nuestro dinero, porque a ellos lo único que les interesa es enriquecerse. ¿Y de qué forma? Moviendo el mercado como a ellos les parezca. Entonces, tengan mucho cuidado, ¿sí? Tengan mucho cuidado porque el precio puede estar desplomándose muy fuerte. Hasta dónde, al momento no sabemos, tenemos que dejar que se mueva el precio para tener una mejor configuración, pero el precio de Bitcoin puede estar subiendo enormemente. Tenemos que tener eso muy, muy en cuenta. Y que como primero vendrá la bajada, ahí es donde nosotros debemos entrar. Yo les puedo decir que Bitcoin puede estar creciendo por encima de los 20.000 sobrado, pero hay que tener en cuenta que eso no es de la noche a la mañana. Los precios no suben de un momento a otro verticalmente, no. Eso todo es escalonado, siempre hay correcciones, siempre hay movimientos, siempre en todos los mercados ocurre eso. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta, eso no va a subir, mañana no lo vamos a ver en los $100.000 o $1.000.000, no, eso no ocurre. Pero siempre que lo trabajemos de forma correcta, vas a aprovechar los movimientos de Bitcoin. Listo. Voy a mostrarles aquí algo. Tenemos que tener en cuenta que esas subidas, nosotros no nos podemos dejar llevar como por esa emoción. Aquí lo que ellos manejan sobre todo es la emoción de Bitcoin, haciéndote creer que ya la otra semana después del halving vamos a estar en los $100.000 aproximados. Eso puede ocurrir, pero no es mañana ni pasado mañana, eso ocurre dentro de mucho tiempo. ¿Y a qué se debe? A que ya hay menos reducción de minería de Bitcoin. Entonces, al haber menos Bitcoin, el precio va a subirse. ¿Listo? Entonces, familia, esto tengámoslo muy, muy presente. Debemos pensar como los grandes inversionistas, como los institucionales. Entonces, tengamos eso muy, muy presente. No quiero que vayan a caer en su juego. Quiero que aprendan a leer las gráficas como ellos y no como ellos quisieran que la leamos. Vamos a trabajar inteligentemente. Estamos muy próximos a la fecha. Voy a pasarles ahorita por el chat una página en donde pueden ver cuánto tiempo falta para el halving y quiero que vean ese espectáculo. Ahí las personas se van a emocionar lastimosamente porque no saben trabajar el mercado,
pero lastimosamente esas personas van a perder mucho dinero por el pánico. Los que se salvarán son los que aguantan sus posiciones y no terminan congelando cuando compran caro y venden barato, o sea, hacen todo lo contrario. Pero ¿a qué se debe eso? Al miedo, al pánico. Entonces recuerden, acá esto es psicología. Ellos nos manejan en la psicología. Entonces, tengamos eso muy presente.